Como todos conocemos, un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente representado bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Sin embargo, en la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir, el del ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o retornado depredador chupador de sangre. Pero ¿os habéis puesto a pensar el por qué tenemos a estos seres descritos en el folclore de tantas culturas de países tan separados entre sí que antaño incluso no tenían contacto? Pues bien, el mito del vampiro puede tener su origen que provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos del mismo. Así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de incluso su atavismo, por así decirlo, su lado más bestial que está latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales, religiosas y morales. Entonces se podría afirmar que el mito proviene del temor a los bajos instintos, además de una compleja combinación de varias supersticiones, entre las que se incluyen las creencias sobre que la sangre se atribuye a fuente de poder o vehículo del alma, el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver, y así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. De hecho, algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro empezó a popularizarse en Europa después del siglo XVII por la necesidad de explicar en un contexto de pánico colectivo las epidemias causadas por enfermedades reales que lo asolaron antes de que la ciencia lograra explicarlas de forma racional. El vampirismo y las historias de vampiros siempre han estado rodeados de un gran misterio, de una figura ficticia para unos y bastante real para otros, que siempre ha despertado cierto temor y miedo. Para poder conocer el origen de los vampiros, lo primero que debemos tener en cuenta es que existen dos clases de vampiros que se han nombrado hasta ahora, los sanguinarios y los vampiros psíquicos. Los primeros se alimentan abiertamente de sangre humana, que son los vampiros modernos de la literatura y el cine que tanto conocemos. Los psíquicos, sin embargo, son los que predominaban en la antigüedad. El vampiro te roba el alma, sientes que pierdes la vida, que toda tu esencia es absorbida desde algún lugar lejano y cercano a la vez, como si te quedaras sin sangre. Los demás van viendo cómo te mueres sin poder evitar y hacer absolutamente nada por ti. Estos vampiros prefieren a los niños pequeños, son incapaces de resistirse a sus poderes y aparecen muy pronto en la historia de la humanidad. De hecho, tenemos la primera referencia en la historia de lo que podría ser un vampiro que se da en la antigua Mesopotamia hace más de 5000 años, donde medraba Lilitu, demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés. Lilitu fue convertido en Lilith o en Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. Pero no es la única referencia antigua que tenemos. De hecho, en la antigua Grecia y en la mitología escandinava existía una figura mitológica que conocemos como Lamia. Devoraba a los niños porque antes había devorado, presa de una maldición, a sus propios hijos. En la antigua Roma encontramos a los Strix o Striga. Además de ser un conocido género de búhos, eran pájaros mitológicos de mal augurio que se alimentaban de carne y sangre humana. De hecho, también tenemos otro personaje mitológico romano como los lémures o lame, espectros de los muertos capaces de robarle la vida a quienes les hubieran maltratado o por no haber realizado un rito funerario en condiciones. Pero es curioso que las primeras historias de vampiros que conocemos tienen lugar en China. Sí, gente, en China. Existen ciertos manuscritos escritos por un tal Chi Wu Li, perdónenme si no lo pronuncio bien, no sé hablar chino, en el siglo III a.C. que sugieren que antes de enterrar a los muertos hay que dejarlos expuestos al sol durante un día, para evitar que un Qianxi, que creo que se pronuncia Qianxi, se apodere de su cuerpo. Estos personajes pertenecientes a la mitología china tienen el cuerpo recubierto de cabellos blancos y las uñas muy largas, y se apoderan de un cadáver que éste resucita cuando hay luna llena, y parece que no hay más remedio que descuartizarlo. Los Qianxi son vampiros chinos que aparecen con frecuencia en las películas orientales. De hecho, según las creencias chinas, cada persona tiene dos almas. Uno, un alma superior irracional y dos, un alma inferior e irracional. El alma superior puede abandonar el cuerpo durante el sueño, pero el alma inferior se aferra a él y permanece durante un tiempo con el cuerpo físico después de la muerte.
Si se produce una muerte violenta, el alma superior abandona el cuerpo, pero si el alma inferior es lo bastante fuerte, puede animarlo y dar lugar a un Qianxi. Según la mitología china, son seres nocturnos que odian el agua y a los que se combate con ajo y sal. Son bastante violentos, violan a las mujeres y pueden volar y convertirse incluso en lobos. Pero enfoquémonos ahora en América. Existe una leyenda de murciélagos gigantes que se alimentan de sangre en América del Sur, pero realmente no es cierta. Hay solamente unos pequeñitos quirópteros hematófagos de unos 7 a 10 centímetros que atacan a bestias y humanos, pero pueden chupar hasta 30 centímetros cúbicos de sangre en una noche, que tampoco es para alarmarse. Se llaman vampiros de Azara. Pero sí es verdad que dice que se hubo una especie gigante de la que se encontraban restos en una cueva en Venezuela llamada Desmodus Draculae, que dio lugar probablemente a la leyenda del Camazotz, el dios murciélago de la mitología maya, el guardián de la muerte y señor del crepúsculo. En la mitología azteca se conocen los vampiros que eran del género femenino, nacían al morir una madre y su hijo durante el parto. Se les llamaban los cibatateos y sus víctimas eran niños que morían de una enfermedad pocos días después de ser atacados. La leyenda de vampiros se extiende más tarde por toda América Latina con diferentes nombres como el negro cimarrón de México o el piuchén de Chile. Las ofrendas de sangre a los dioses tenían otro sentido realmente. Pero ya moviéndonos hacia Europa tenemos las primeras referencias sobre los no muertos que se alimentan de la sangre de los vivos que se encuentra en el siglo XIV. Lo curioso es que todas estas leyendas están basadas en hechos reales y en personas que realmente existieron. De hecho, el primer asesino que se puede tildar de vampiro sería el francés Guillaume de Rais, que luchó junto a Juana de Arco en el siglo XV. Llegó a mariscal de Francia y se dedicó a la alquimia. Reunió en un castillo a una serie de personas relacionadas con la magia negra y en su búsqueda eterna de la juventud asesinó a cientos de niños. Era un adorador de Juana de Arco que perdió la cabeza cuando ella fue quemada y dio rienda suelta a sus instintos en el castillo de Tifauges. ¿Tifauges? No sé cómo se pronuncia. Otro personaje que tenemos la verdad que bastante escuchados del supuesto endiablado de este siglo fue el conde rumano Vlad el Empalador, hijo de Vlad Dracul, en rumano demonio, de donde le viene el nombre de Drácula. Vlad el Empalador fue un hombre de acción que se enfrentó con su ejército a los turcos en numerosas ocasiones, pero que gobernaba con mano de hierro y llegó a empalar a todos los habitantes de una población por oponerse a él. Sí. Pero tampoco tenemos que olvidarnos que en último lugar en este caso tenemos a la condesa húngara Erzsébet Báthory, otros la llaman Elizabeth Báthory o Báthory, que a principios del siglo XVII asesinó a numerosas muchachas en su castillo porque creía que con su sangre podría conservar su juventud. En 1710 en Prusia se achacan muchas de las muertes causadas por la peste al vampirismo y se exhuman un montón de cadáveres un tiempo después de enterrados para comprobar de que efectivamente se están deteriorando. En 1725 después se empieza a celebrar el primer juicio contra un vampiro en Kisilova, Prusia, el campesino Peter Plogoyowicz. La verdad que estos nombres, madre mía, lo siento mucho si no lo sé pronunciar bien. Del que se dijo que aún estando muerto y enterrado se levantaba por las noches para visitar a sus parientes. El juez decidió acabar con él por medio de una estaca en el corazón del que manó abundante sangre fresca, así que ya podemos saber de dónde proviene lo de la estaca. Pero no es hasta 1732 que se usa por primera vez la palabra vampiro en lengua francesa, en un juicio al soldado serbio Arnold Paole, y esta expresión se implanta definitivamente en Europa. De hecho, en algunas cronologías se menciona la palabra upir, referida a un príncipe ruso del siglo XI como el antecedente del término. Incluso, posteriormente hubo muchísimos casos, entre comillas, de vampirismo, entre tantos que se achacaron a una enfermedad que descubrió Christian Reiter en 1849 como anthrax. Como ya señalé hace absolutamente nada, existen personajes reales cuyas vidas inspiraron a la figura del vampiro en el folclore, sobre todo europeo, y en la literatura de ficción contemporánea. Así que vamos a hacer un breve recorrido histórico por casos de personas reales con hematodipsia. Varios casos de hecho han marcado en el inconsciente colectivo en torno a esta enfermedad, así que aunque muchas de estas historias son reales, el cine y la literatura nos ha llevado a comprender de forma bastante sesgada este fenómeno. De todas formas, estos casos que voy a nombrar a continuación hacen referencia a personas reales de carne y hueso que padecieron lo que se llama hematodipsia o vampirismo clínico. Para los que no lo saben, tengo un vídeo de parafilias en que nombro al final un poquito de forma más profunda lo que vendría a ser la hematodipsia o vampirismo clínico, incluso la hematofilia, pero voy a decirlo aquí de forma muy breve para que lo entendamos.
Este trastorno o psicopatología se considera un trastorno sexual o parafílico de una forma bastante retorcida. Quienes la padecen sienten una necesidad imperiosa de ingerir, realizar tratamientos o rituales que tengan que ver con sangre, generalmente humana, y está motivada en muchas ocasiones por la creencia de que este líquido contiene propiedades mágicas que hacen rejuvenecer a la persona o incluso que alargan la vida. Voy a empezar esta lista con el mítico Vlad Tepes, también conocido como Vlad III o Vlad el Empalador, que era un noble héroe nacional rumano en el siglo XV que luchó contra la invasión de los otomanos y era bastante famoso por la crueldad de sus métodos. Aunque inspirara la novela de Drácula de Bram Stoker, no existe constancia histórica de que bebiera sangre de sus víctimas y tampoco de que las leyendas locales que lo señalaban como vampiro sea real. Sin embargo, Vlad III, que realmente era, según la novela, valaco y no transilvano, es apodado Tepes, que significa empalador en rumano, por sus métodos más famosos de escarmentar a sus enemigos. Debido a su éxito en expulsar a los turcos de Valaquia, por lo cual vivió en constante estado de guerra durante 1431 y 1476, y liberar la comarca de la delincuencia, se le considera un héroe nacional en Rumanía, y el salvador de Europa, pues Valaquia, junto con la vecina Transilvania, constituyen la puerta meridional de Europa, que todo invasor que provenía de Asia tenía la obligación de pasar por ahí si intentaba conquistar por el sur de las fértiles llanuras europeas. La leyenda siniestra del conde Drácula surge como mínimo desde su época, cuando sus enemigos solo podían explicar sus victorias militares atribuyéndole poderes necrománticos. ¿Pero por qué lo incluimos en esta lista? Básicamente porque ya de sí era bastante sanguinario y bastante cruel. El culto por la sangre y sus supuestas cualidades hunde sus raíces en la historia y ha dado fama a este personaje. Este príncipe de Rumanía recibió su mote por utilizar el empalamiento como castigo tanto a traidores como a los caídos en la batalla de los ejércitos enemigos, y luego, supuestamente, beber su sangre, convencido de que así podía alcanzar cierta invencibilidad. El siguiente personaje a destacar, ya sabéis que es Erzsébet Báthory, o Elizabeth, la condesa sangrienta. Este personaje, que vivió entre los siglos XVI y siglo XVII, inspiró a Sheridan Le Fanu para crear en 1872 a la protagonista de su famosa narración Carmilla, o Carmila, no sé cómo se pronuncia tampoco. Elizabeth era una importante aristócrata húngara y famosa en su época en Europa por su belleza, que fue acusada de secuestrar en su castillo a numerosas doncellas vírgenes, nobles y campesinas, y a quienes torturaba, desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños e incluso bebía, como parte de prácticas de magia negra en que era asistida por un séquito de brujas bajo la creencia de que así conservaría su belleza. Después de años de desapariciones de los lugareños que vivían en las poblaciones aldeanas, la condesa y sus cómplices fueron descubiertos. A las hechiceras y brujos que les habían ayudado a cometer estos crímenes y que ejecutaban las ceremonias sangrientas, les cortaron los dedos con un hierro al rojo vivo, luego los decapitaron y arrojaron sus cuerpos a una hoguera. La condesa fue condenada a ser emparedada en vida en un habitáculo que tenía una pequeña claraboya en lo alto por donde se filtraba la luz del sol. Así que una vez que conocemos un poquito a nivel bastante breve la historia de esta señora, vamos a adentrarnos un poquito más en su psique. Analicemos un momentito. Nace en 1560 en una de las familias más ricas húngaras en la que existen antecedentes esotéricos, ya que entre los miembros de su familia tiene un tío adorador de Satán y otros familiares adeptos a la magia negra o a la alquimia, entre los que se puede contar a la propia Elizabeth Báthory. Pero ella era especial porque era la única asesina en serie sádica sexual femenina conocida sin un cómplice masculino en la Edad Media. En un primer acercamiento se cree que en un ataque de ira que le dio una bofetada a una de sus sirvientas de manera que la sangre salpicó su mano, hizo que ésta creyera que su piel se sentía más suave y blanca que el resto de la piel, así que mandó a que cortaran las venas de la sirvienta y que metiesen su sangre en una bañera para que pudiese bañarse en ella. Después aprendió técnicas adicionales de tortura en el campo de batalla de su esposo cuando estaba de visita en el hogar, y después de su muerte ordenó a un grupo de sirvientes cómplices que llevaran a cabo sus tortuosas acciones. Las descripciones de las presuntas torturas que infligió a sus víctimas se ajustaban, la verdad, que patológicamente a un sádico asesino de control de poder o incluso lujuria sexual, particularmente en su elección de mujeres jóvenes víctimas y su deseo de morderlas en los hombros y los senos. Ahora bien, podemos afirmar de que parece tener una especie de desvío con un patrón de pensamiento con el que se siente superior de los demás y no siente empatía por la responsabilidad ni respeto.
Así que muchos afirman y concuerdan que puede presentar un perfil de trastorno de personalidad antisocial. Para los que no sabéis lo que es, tenéis un vídeo sobre trastornos de personalidad antisocial en mi canal, como sociopatía y psicopatía, e incluso de los trastornos en general. Los dejaré todo en la cajita de descripción. Pero además Elizabeth Bathory desde pequeña se vio bastante interesada por las actividades de castigo y ejecución, así que es probable que la observación de este tipo de técnicas las haya obtenido por atribución, o como diría Edwin Sutherland, como asociación diferencial, ya que una persona aprende a violar las reglas al asociarse con otras personas que violan las reglas. Por lo tanto, este comportamiento, además de que ya de por sí le interesaba, podía haberlo aprendido mediante observación. Además, se le pueden atribuir una característica propia de rebeldía, ya que negaba los caminos socialmente aceptados y creía que su propio sistema de medios era el correcto. Probablemente esto le ocurriera por estar recluida en su castillo y encontrara difícil alcanzar por medios legítimos el culminar sus deseos, por lo que no le quedaba otra que hacerlo mediante métodos ilegítimos. Ahora bien, vamos a desviarnos un poquito y vamos a entrar en España, con Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Durante los inicios del siglo XX, Barcelona, ciudad hoy mundialmente conocida por ser uno de los principales reclamos turísticos a nivel mundial, fue testigo de uno de los sucesos más terribles que impregnan la crónica negra española. La desaparición de varios niños en el distrito conocido como El Raval pusieron en alerta a las gentes que vivían en el barrio. Esta mujer se ganó el apodo de la vampira de Barcelona o vampira del Raval porque era bastante ermitaña y tenía unas costumbres un tanto oscuras, ya que cuentan que se dedicaba a raptar niños de familias humildes o que habían incluso sido abandonados en la calle para asesinarlos, extraerles la sangre y la grasa para poder utilizarlos como base de productos cosméticos, ungüentos y pócimas que posteriormente vendía a personalidades de altas esferas con las que se codeaba. Sin embargo, su reino del terror terminó en febrero de 1912 tras raptar a una niña de apenas 5 años. Una vecina que vivía enfrente de la guarida vampírica, entre comillas, pudo ver por uno de los cristales a alguien de corta edad con la cabeza rapada. En ese momento no se hizo caso a la desaparición de la pequeña, pero les resultó un tanto extraño, así que lo comentaron con varios tenderos y comerciantes y decidieron alertar a la policía. Los agentes se presentaron en el lugar donde se indicó y no encontraron nada raro, salvo una mujer vestida con harapos andrajosos que no tenía pinta de ser la culpable, hasta que de repente dieron con una habitación donde la dueña guardaba recelosamente bajo llave ciertos libros de brujería, ropas ensangrentadas de niños y niñas, grandes cantidades de grasa humana que estaban guardados en frascos de cristal, un gran cuchillo desollador y huesos de al menos 12 niños y niñas guardados en sacos. Una vez detenida, confesó en comisaría que su forma de proceder era vestir con harapos andrajosos como si se tratara de una mendiga para poder acechar a sus víctimas sin dar sospecha y las raptaba en plena calle. Una vez en su casa, las asesinaba, drenaba su sangre y sus sebos, para después por la noche vestir con sus mejores galas, dirigirse a las zonas céntricas de la ciudad donde se concentraba la gente pudiente y así contactar con ellos para poder comerciar con sus productos que decían que tenía propiedades rejuvenecedoras y también curativas de algunas enfermedades propias de la época, como por ejemplo la tuberculosis. Además admitió que hubo una época en la que no tuvo suerte con sus secuestros de niños, por lo que optó por extraer la grasa de animales callejeros como perros y gatos. Y para terminar con esta sección, ya en su momento nombré a Gilles de Rais, que era el aristócrata francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 años junto a Juana de Arco, que torturó y dio muerte a unos 300 niños durante 8 años hasta que en el año 1440 fue capturado, procesado y ejecutado. Y por último, Henry Fitzroy, personaje real, hijo bastardo de Enrique VIII y conde de Nottingham y duque de Richmond y Somerset, que murió a los 17 años posiblemente de tuberculosis. Aunque su muerte no está esclarecida ni hay referencias históricas a actividades criminales o vampirismo, realmente inspiró a la escritora Tanya Huff a crear un vampiro bueno, novelista y detective que protagonizaba la saga de Sangre Blood Ties, convertida en serie de televisión. Pero a pesar de todo esto que he estado explicando, no fue hasta después de la Ilustración que muchos eruditos llegaron a la conclusión de que todo era superstición y embuste por parte de la mente humana. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo.